Hola, hola, ¿me escuchan, chicos? Qué pena con ustedes que tuve acá un inconveniente con el celular. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Bien, por acá me dicen que sí se escucha, ya se escucha un poco mejor. Entonces, retomemos comunicación con el profesor. Esperemos que el profesor se conecte. Todo en orden, gracias, Andrés. Bien, esperemos a ver si ya el profesor está por acá. No, todavía no ha llegado el profe, esperémoslo unos minuticos. Ustedes saben que esto de la virtualidad con toda la coyuntura actual es bastante complejo. Listo, ya llegó acá nuestro profesor. Profesor, qué pena con usted. Tuvimos acá unos inconvenientes técnicos. No te preocupes, Paula, que yo también. Mira que me tocó trasladarme donde estaba. No había una buena señal y tuve que hacer eso. Yo creo que era más por mi lado, pensaría. Bueno, listo. Entonces, retomamos. Por favor. Retomemos. Les estaba comentando que la palabra profecía y profeta tiene que ver o se tomaron de las antiguas, digamos, religiones que existían o que existieron en el Medio Oriente. Ustedes recordarán que en la Biblia hay varios libros del Antiguo Testamento que hacen referencia a los profetas. Pues bien, un profeta era un mensajero, básicamente un mensajero entre la divinidad y la humanidad, o el pueblo, en este caso el pueblo de Israel, ¿no? Entonces el profeta lo que hacía era recibir unas revelaciones, profecía tiene que ver con revelaciones, que le transmitía la divinidad, que él a su vez Hay un poco- no necesariamente un mensaje del futuro. Lo que pasa es que con el correr de los años y debido a que muchos de los mensajes que recibían estas, digamos, estas personas tan ilustres, tan especiales para su pueblo, hacer alusión a cambios drásticos y a cosas muy, digamos, fuertes que podían ocurrir en un futuro, de ahí que pues llegó hasta nosotros en el mundo occidental y lo hemos siempre comprendido de esa forma, o sea, son revelaciones que tienen que ver con sucesos complejos, sucesos de cambios grandes y drásticos que ocurren a nivel de la humanidad. No solamente, digamos, no todas las profecías hacen alusión a la humanidad como planeta Tierra, digámoslo así, también podían hacer alusión a personajes muy importantes o a pueblos o a sociedades, digamos, no tan grandes, pues tampoco, una ciudad o un país. Pero definitivamente las profecías en sí mismas significan eso, o sea, son revelaciones que manda o envía la divinidad y quien las transmite es quien se le denomina profeta. Y esto es real para todas las religiones de allí. Recordemos que para los musulmanes, por ejemplo, Jesús es un profeta. Ellos no lo consideran obviamente hijo de Dios dentro de su estructura, digamos, religiosa, pero sí lo consideran un gran profeta y así sucesivamente. El profeta Mahoma, por ejemplo, para ellos también es un profeta. De tal manera que son eso, mensajeros entre la divinidad y la humanidad. Y las profecías, pues son los mensajes que ellos dan, que un profeta pues transmite o traduce de la divinidad hacia nosotros. Pero vuelvo y repito, insisto, no es lo mismo y no es literalmente estricto que profecía haga referencia necesariamente en su acepción clásica a un evento futuro. Lo que ocurre es que para ya nosotros
lo hemos interpretado y lo catalogamos totalmente en ese margen o en esa clase, ¿no? De que son acontecimientos futuros y generalmente les damos una connotación catastrófica, cuando no necesariamente son catastróficos. Bien, y en ese Ujú. orden de ideas, ¿existen tipos de profecías, teniendo en cuenta, digamos, todos estos parámetros ya mencionados? Correcto, hay profecías, digamos, de índole netamente teológico, podríamos decir, que tienen que ver con Dios, la relación de Dios con el hombre. Hay profecías catastrofistas, que de pronto son a las que les ponemos más atención también y las que se difunden más. Hay profecías también que hablan de un cambio, pero de un cambio hacia un estado de vida mucho mejor, mucho más, digamos, organizado, avanzado, donde hay una humanidad realmente evolucionada, realmente vibrando en un alto nivel de conciencia y así sucesivamente. Hay profecías que hablan, por ejemplo, bueno, las catastrofistas las podemos dividir en varias subclases, ¿no? Porque hay unas que hablan de catástrofes naturales y otras que hablan de eventos, por ejemplo, económicos, eventos políticos, eventos donde de pronto muere un personaje muy importante. Hasta a la farándula le han sacado profecías, ¿no? A personajes que tienen que ver con el ámbito de la entretención, digámoslo así, o el esparcimiento. Y genera también un aire como de superstición, me atrevo a decir, ¿no? Creo que, digamos, con todo el tema de la Semana Santa, hay ahí inmerso como un tema de las profecías y de lo que pasa si se sale un Viernes Santo, y pues por alguna cuestión loca del cosmos, efectivamente bastantes personajes de la farándula que han salido el Viernes Santo han perdido la vida. Entonces, no sé si de pronto relaciona bien eso. Sí, justamente lo que tú dices es muy cierto. Se mezclan muchas cosas, muchos aspectos de lo que es la psiquis humana, las emociones humanas. Y incluso a eso se le hacen análisis de tipo sociológico, antropológico, porque las profecías, o mejor, las interpretaciones que nosotros hacemos de las profecías, siempre están de alguna manera ajustadas a la época y a la cultura, ¿sí? Presente y de donde surgen, digamos, quienes interpretan esas profecías. Ya hemos visto, por ejemplo, cada año, cada año nos salen y nos sacan una suerte de lista de profecías, varias de ellas del gran famoso profeta de la Edad Media, Nostradamus, que él escribió fue unas cuartetas, ¿no? Y que era, bueno, un médico sanador, era un gran estudioso de la época, y lo que él hizo fue evitar que la Inquisición, porque pues ustedes recordarán que en la Edad Media, en ese momento, la Inquisición de la Iglesia estaba haciendo y deshaciendo, y cualquiera que dijera cosas extrañas podía ser ajusticiado, ¿no? Entonces, Claro. él de una manera muy inteligente lo que hizo fue establecer una serie de cuartetas que sería una información de índole, digamos, cifrado o en clave y que se puede interpretar de muchas maneras y que además se podría ajustar a muchos eventos y sucesos a lo largo de la historia. Y eso es lo que ha venido pasando. Entonces, de vez en cuando, digamos, todos los años siempre salen personas a decir, vea, esta es lo que quería decir Nostradamus y tal. Pero hay que tener mucho cuidado. Evidentemente, las profecías sí hacen alusión y pues los que son verdaderamente evidentes, porque ahí entramos en otra historia y es que hay que diferenciar también un poquito lo que es una revelación de índole divino, que es lo que se ajusta necesariamente a lo que es un profeta, ¿sí? Puntualmente. Y otra cuestión es que la persona tenga capacidades extrasensoriales, dentro de las cuales existe algo que se llama la precognición o la premonición. Y en ese orden de ideas, pues la persona podría entrar en una frecuencia vibratoria lo suficientemente, digamos, sintonizada, sincronizada con ciertas corrientes de energía que existen en lo que llamamos el campo cuántico o campo extrasensorial. Y efectivamente hacer un viaje, o sea, una suerte de proyección en el espacio-tiempo de su mente y lograr ver sucesos que ocurren en el futuro, traer esa información y darla a conocer aquí.
Bueno, alguien podría argumentar, y está muy bien, que igual es una revelación divina porque de alguna forma el don que tiene y pues el hecho de que él pueda ver lo que va a pasar y traerlo a nuestro presente, pues podría catalogarse como una capacidad de alguna manera especial y una capacidad de índole divino, podría alguien interpretarlo. Sin embargo, vuelvo y repito, podemos diferenciarlo porque no siempre las personas que tienen visiones del futuro o las personas que reciben una información del futuro, no necesariamente se trata como tal de una revelación divina, entendiendo por revelación divina la manifestación, ya sea de Dios mismo o de alguna entidad superior espiritual, que llegue hasta la persona y le transmita una información. Es muy diferente a el que es vidente porque tiene la capacidad desarrollada de tipo extrasensorial. Desde el punto de vista técnico, ¿no? Ya desde el punto de vista del resultado, digamos, si es una visión del futuro, ¿qué más da que sea porque se la reveló un ser superior o porque él mismo tenga la capacidad? Al final lo importante es el hecho de que trajo una información que puede ser importante y que tiene que ver con un suceso que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta. Tampoco es igual a la predicción. Aquí hemos confundido las cosas. Muchas veces la predicción, no solamente desde el punto de vista adivinatorio, que inclusive se aplica a ciertas técnicas, por ejemplo, del tarot o otro tipo de técnicas de lo que llamamos mancia, ¿no? Del tipo de mancias que existen, es diferente y hay que mirar con cuidado porque hay predicciones también de índole científico. Entonces, por ejemplo, a nivel científico, si yo analizo una serie de variables, hoy en día existen computadoras que pueden hacer eso, o sea, hay algoritmos para eso, donde, por ejemplo, colocan la cantidad de datos de cómo se está moviendo la economía mundial y el equipo, el algoritmo, el computador genera una predicción de cómo estaría, por ejemplo, el dólar en un año, 2 años, cómo se estaría comportando. Eso es una predicción de índole estadístico que tiene que ver con el ámbito científico y no tiene nada que ver con una profecía. Sin embargo, hay unas historias muy bonitas que ya les contaré de un programa hace unos años que se llama el Webbot y que ha sorprendido por ciertos aspectos que ha venido pues generando ese programa o que generó hace tiempo, ¿no? Ahora que usted menciona, profesor, el tema de la tecnología, por acá uno de nuestros seguidores pregunta, ¿qué tan posible es afectar cosas tecnológicas con el pensamiento, como en la aplicación Randonáutica, por ejemplo? ¿Cómo dices, perdón? Por acá uno de nuestros seguidores pregunta, ¿qué tan posible es afectar cosas tecnológicas con el pensamiento? Y coloca el ejemplo de esta aplicación bastante viral, Randonáutica. Digamos, Ya, sí, una aplicación por demás discutible, ¿no? Ahí no sabemos realmente si detrás de todo esto, como detrás de muchas otras cosas, hay una gran manipulación y realmente las cosas no son, o nada es lo que parece, dice JJ Benítez, y estoy completamente de acuerdo. O sea, mucho de eso que se ve en las redes y esto de la randonáutica que se está viralizando tanto, bueno, si alguien no lo sabe, yo no es que haya leído mucho al respecto, pero entiendo que es una suerte de reality digital donde a los chicos les ponen unos retos para ir a ciertos lugares donde pueden producirse eventos misteriosos o eventos un poco digamos, hasta de miedo, de susto, ¿no? Y en Estados Unidos, bueno, no sé en otras partes del mundo, pero han reportado que algunos chicos que han ido a ciertos lugares efectivamente los han asustado, escuchan gritos, llegan y encuentran un carro abandonado y de pronto hay una persona muerta ahí. Pues de hecho ha habido casos ya donde el FBI ha entrado a investigar porque han encontrado personas realmente, han encontrado cadáveres, dicen, ¿no? Ahora, no sabemos si todo forma parte del show. Respecto a la manera como nosotros podemos afectar, para contestar la pregunta, el campo o el universo como tal, ya lo hemos hablado en otros programas, hablamos de las dimensiones. Es lo que nosotros hoy por física cuántica y mecánica cuántica sabemos que las partículas a nivel subatómico se comportan según la conciencia del observador. O sea, el observador, nosotros, por ejemplo, sí afectamos el medio ambiente y la manera como se desarrollan los acontecimientos, aunque no seamos del todo conscientes de ello.
Y eso se ha visto de diversas maneras. Aquí se ha comprobado, por ejemplo, cuando las personas meditan con una intención enfocada hacia un objetivo, cómo generan unos efectos, incluso a nivel de la masa humana o a nivel de los acontecimientos. Y a ello también responden los aparatos eléctricos y, pues, digamos, las computadoras, los elementos digitales, en últimas son señales eléctricas, ¿no? Se basan en voltajes, se basan en corrientes y nosotros podemos afectar con nuestra conciencia y con nuestro pensamiento todo lo que hay alrededor. ¿A quién no le ha pasado que, o pues digamos en los hechos, por ejemplo, de poltergeists, donde hay sobre todo jovencitos, niños o jóvenes que tienen una capacidad extrasensorial, un poder psíquico, pero que ellos no lo saben dominar, no lo manejan y pueden generar, apagar luces, prender luces, o sea, afectan los campos electromagnéticos también, entre otras cosas, ¿no? Puertas, ventanas, etcétera. Pero eso es producto de que la mente, evidentemente, afecta el campo cuántico y como todo es cuántico, pues al final se puede afectar también esa realidad digital. Sin embargo, no olvidemos que al final todos nosotros, todos juntos, somos los que generamos, de alguna manera proyectamos el universo que hay alrededor. Entonces, en los hechos de la randonáutica puede estar pasando algo similar. O sea, hay otra cosa. A nosotros nos han analizado y nos tienen analizados hace tiempo desde el punto de vista de la psicología. Y saben cómo se comporta el ser humano y la psicología de masas. Y existen, por eso ustedes se dan cuenta en las redes sociales, existen algoritmos que son los que les permiten a los programadores, y eso es automático, si tú un día buscaste, quiero comprar maletas de viaje, te empieza a aparecer a partir de ese momento ofertas de maletas de viaje por todas las redes que tengas y duran varios días, porque hay un rastreador que tiene que ver con, algunos dicen que ya eso es inteligencia artificial, que te analiza y sabe cuáles son tus gustos y sabe qué es lo que tú estás buscando. Entonces empiezan a bombardearte con eso. De tal manera que hay cosas que pueden no ser tan misteriosas, más bien son calculadas, por eso hay que tener cuidado. Pero bueno, nos salimos un poquito de las profecías, creo. Sí. Regresando a este tema, profesor, por acá también otro seguidor nos preguntó, obviamente desde su perspectiva, ¿cómo considera que la humanidad toma el tema de las profecías de la llegada de la Virgen? Que también es bastante controversial el tema. Sí, bueno, hay varios hechos interesantes a lo largo de la historia. Voy hablando desde el punto de vista religioso. Digamos, las grandes religiones siempre han hablado de la llegada de un ser o de unos seres, digamos, regentes espirituales enviados a cambiar de alguna manera las cosas, a cambiar el sufrimiento, a generar un gran cambio planetario que lleve a una humanidad, digamos, feliz, equilibrada, sana, donde se acaben las guerras, todo ese tipo de cosas. Y dentro de ese orden de ideas, pues también hay personajes, digamos, ya de la historia religiosa del mundo, a nivel, por ejemplo, cristiano, a nivel de nuestro mundo occidental, el caso de la Virgen o el caso de Jesús, por ejemplo. Ahora bien, según la Biblia, el mismo Jesús anunció que alguna vez volvería, ¿cierto? Y no solamente en la Biblia, hay varios textos que hablan efectivamente de que seguramente Él volverá aquí al planeta. Ahora, que no va a volver en la forma como lo conocieron en esa época. Pues eso es parte de la profecía. Pero todas apuntan a que con la llegada de un ser espiritual o con la llegada de uno de estos regentes espirituales, también va a llegar un gran cambio al planeta Tierra. Pero para que lleguen estos seres, tiene antes que pasar un proceso que también forma parte de las profecías. Y generalmente ese proceso, según está narrado en diversas fuentes, es un proceso de sufrimiento, es un proceso de unos cambios muy drásticos y es un proceso, digamos, que genera mucho dolor. Porque hay una cosa importante acá. Las profecías, ya hablando puntualmente de esos mensajes, están dadas no para que se cumplan, sino para que no se cumplan. O sea, son advertencias para que la humanidad tomemos conciencia, corrijamos lo que está mal y realmente cambiemos el orden de esos acontecimientos. Siempre las profecías nos hablan de posibles, digamos,
circunstancias o posibles hechos que se van a dar para la humanidad si nosotros no hacemos una corrección, generalmente. Digamos, la gran mayoría, sobre todo pues las que hemos mencionado que son las catastrofistas, ¿no? Bien, sí, señor. Y digamos, el año pasado se viralizaron bastantes profecías que aseveraban que iban a venir los alienígenas, los extraterrestres y demás, y estipulaban fechas y demás. ¿Actualmente hay alguna profecía, digamos, por ese mismo camino, ya enfocándonos en la parte ufológica, en este caso? Mira, los escritos antiguos de diversas culturas, desde Egipto, de Sumeria, los mayas, los Hopi, incluso acá mismo en América del Sur, de nuestras antiguas culturas, siempre hablan, por ejemplo, de los dioses, que fueron quienes los civilizaron, que vinieron de los cielos y que en algún momento ellos partieron con la promesa de que iban a regresar. Y también estamos, digamos, las culturas ancestrales esperan la llegada de esos dioses de nuevo. Y eso tiene que ver en buena medida para los que hemos estudiado un poco el tema ovni, el tema ufológico. Entendemos que buena parte de los dioses del pasado, incluso de los ángeles que están reportados en la misma Biblia, son realmente, muy probablemente, visitas de civilizaciones de otros planetas, o sea, extraterrestres, que de alguna manera fueron confundidos con estos seres. Digamos, los ángeles existen como una orden espiritual, pero pudieron haber sido confundidos algunas veces seres extraterrestres con ángeles. Entonces, estos, refiriéndonos a profecías puntuales, ¿qué fue lo que pasó el año anterior? El año anterior se dijo que el día 20 de julio del 2019, de hecho, muchos grupos salieron al campo, grupos ovni, gente, pues, para mi gusto, un poquito sectarios, a veces fanáticos, pero eso está muy bien, cada quien tiene derecho pues, a pensar de las cosas como le apetezca, pero igual eso tiene sus riesgos, como todo. El hecho es que pensaban y argumentaron e interpretaron que los extraterrestres iban a bajar en esa fecha con base en unas profecías de un medium, un espiritista brasilero llamado Chico Javier, una persona realmente muy interesante, excepcional, diría yo, quien fue uno de esos grandes seres que bajaron a este planeta pues a apoyar la evolución de la humanidad y que legó al mundo cantidad de mensajes que él siempre dijo que no eran de él, o sea, que fueron transmitidas. Él tenía, digamos, un ser espiritual que lo guiaba, a quien él llamó Emanuel, y a Chico Javier, en el año 86, estuvo muy, creo que desde el 85-86, él estuvo muy enfermo, y, y él tuvo una experiencia donde le transmitieron o le dijeron que era importante que diera a conocer una profecía que había recibido hacia el año 69 o algo así. Él ya había hablado de eso antes, pero no había dado todos los detalles pertinentes. La profecía decía, o lo que él mencionó, es que cuando el hombre llegó a la luna en el año 1969, se reunieron unos seres que tienen que ver con la organización galáctica de esta zona del universo, con la evolución de todas las civilizaciones, muy preocupados o digamos con cierta inquietud porque la humanidad ya había logrado un hito espacial, en este caso había llegado a otro mundo, a la luna, pero nosotros estábamos inmersos en una guerra fría y en un gran alto peligro de una guerra nuclear. Y estos seres determinaron que la humanidad tenía un plazo de 50 años y que si en 50 años no había un conflicto nuclear, entonces a partir de ahí las civilizaciones que están, pues digamos, ayudando y que están a nivel galáctico moviéndose, tendrían una, digamos, autorización para acercarse mucho más a la humanidad, para empezar a, de alguna manera, revelarse de una forma más abierta, más evidente. Eso fue lo que pasó y eso fue lo que se malinterpretó. Entonces todo el mundo creyó que como pasaban los 50 años o mucha gente, el 19 de julio el 20 de julio del año 2019, entonces en esa fecha iban a bajar los extraterrestres en masa, que iba a haber un avistamiento más. No,
pero a mi modo de ver sí se ha cumplido. Y no solo en esa fecha o después de esa fecha, sino inclusive un poco antes, desde el año 2017. ¿Por qué? Porque a partir del 2017, ya sea que lo hayan sacado como tal de las centrales de inteligencia norteamericanas o haya sido premeditado, pero empezaron a pasar la famosa película de los marines que observaron el avistamiento Tic-Tac y donde los Estados Unidos a la fecha, justamente después del 20 de julio de 2019, volvieron a sacar a la luz la noticia y ahí sí aceptó el Pentágono. Estamos ante un fenómeno que no conocemos. Ellos no dijeron que eran extraterrestres ni ovnis. Dijeron fenómenos anómalos aéreos y para de contar. No dijeron nada más, que no tenemos explicación, no sabemos si eso son armas de un enemigo, no sabemos qué es, pero existe y pues no hay nada que ahí ya no lo pueden tapar. Y en este momento con la pandemia en 2020, si ustedes se dan cuenta, sí hubo una cantidad de reportes de avistamientos en el mundo. No todos son ovnis, o no todos podríamos clasificarlos dentro de viajeros estelares, pero una cantidad, una apreciable cantidad son muy extraños. Entonces, desde mi punto de vista, la profecía en eso se está cumpliendo. Y no va a ser solamente ahorita, eso va a continuar. Y lo que estamos viviendo tiene que ver con todas esas profecías que les comento han venido dándose al mundo. Chico Javier también hablaba de una guerra o de un problema, de un cataclismo en la parte norte del planeta que iba a obligar a que a las potencias o la gente, incluso las Naciones Unidas, autorizaran que la gente se moviera hacia el hemisferio sur, del hemisferio norte. Ha habido, si ustedes se dan cuenta, una alta actividad volcánica. Hace una semana el Yellowstone ha estado muy activo, pues siempre está muy activo, pero han detectado gran cantidad de temblores, microtemblores, y recordemos que el Yellowstone es un supervolcán. Los conflictos entre China y Estados Unidos, el virus apareció fuera de mis detalles. Lo que pasa es que las profecías tampoco son literales, y como son variables que se van uniendo, nosotros podemos modificar el derrotero de esas cosas. Entonces, si de pronto estábamos hace 20 años dirigiéndonos hacia una guerra termonuclear, tal vez logramos variar ese destino, pero ustedes saben que se abren otras vertientes y de pronto ahorita entramos en otra donde la afectación es más económica, mundialmente hablando, ¿no? Claro, sí, señor. Y en ese orden de ideas podríamos decir entonces que Chico Javier hace parte, digamos, de estos profetas de la actualidad o le falta de pronto como ese clímax o esa profecía que lo lleve a ese título. No, Chico Javier es un grande, es de los más grandes. No solamente hubo esa profecía, él dijo otras, por ejemplo, él hablaba mucho de Brasil, de su país natal. Te voy a pedir 10 segunditos, por favor. Un segundito. Bien, familia, por favor, un segundo. Hola, hola. Aquí estamos. ¿Me oyes? Gracias. No, estaba a punto de perecer la batería del celular. Tocaba alimentarlo. Entonces, te decía, Chico Javier, por ejemplo, predijo, también en el año 86, predijo que Brasil iba a ser una potencia petrolera. Para ese entonces Brasil no era potencia petrolera. Y después del año 2007-2008 encontraron unas reservas inmensas en el mar que lo convirtieron en uno de los países más, digamos, altamente productores de petróleo. Más allá de que entremos a la discusión medioambiental, pero puntualmente él habló de eso. También habló, por ejemplo, Chico Javier habló de que Brasil, hacia el año 2019 también, después de que pasaran los 50 años, Brasil iba a ser un generador de muchas noticias a nivel mundial. Y justo en esos meses ocurrieron, pues todos los años lo hay, pero se convirtió muy viral la noticia de los incendios forestales y de la llegada de este presidente tan polémico a Brasil.
Entonces, sí ha habido muchas cosas que no solo Chico Javier, sino otros grandes profetas de la humanidad han dicho y que a la fecha uno nota que se están cumpliendo y que se han cumplido. Les recomiendo que vean, es una película documental acerca de las profecías de Chico Javier que se llama Data Límite. Si no la han quitado de YouTube, eso está en YouTube. Y es muy especial porque habla también de la esperanza, o sea, es muy positiva la profecía. Al final dice que nosotros vamos a encontrar por estos años, después de los 50 años, se van a revelar cosas abiertamente como la cura del cáncer. Ya hemos escuchado cantidad de noticias de que se han encontrado curas para el cáncer, que se van a encontrar, que van a lograr avances impresionantes a nivel de la inteligencia artificial, eso también lo decía Chico Javier, y los viajes espaciales y el formar parte de una comunidad galáctica. Y eso no solo lo dice Chico Javier, lo dicen muchos videntes y en lo personal hemos, digamos, trabajado con grupos de contacto y los hermanos mayores también han transmitido lo mismo, o sea, se acerca un momento diferente para la humanidad. Lo que pasa es que estamos pasando la franja de la noche más oscura al amanecer más brillante. Estamos en la franja. Por eso es que estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y ahorita, si quieres, te hablo un poquito del 2012, porque todo empezó o se acentuó a partir del 2012. Eso es cierto, por ahí incluso he visto varios memes, los famosos memes que dicen que de pronto los mayas se equivocaron y el fin del mundo no era en el 2012, sino en el 2021, entonces sí, sí hay mucho revuelo alrededor de ese tema, pero aprovecho también, profesor, y le pregunto, ¿los presentimientos pueden considerarse parte de una profecía? A veces las personas presienten algo y para ellos digamos que ya es un referente de que están de alguna manera presentando o más bien como presintiendo también algún suceso que va a pasar en algún momento. No, Paula, eso entraría más en el ámbito de la percepción extrasensorial, algo que se llama precognición o que algunos pueden llamar intuición y que coloquialmente le decimos corazonadas, por ejemplo. Tengo una corazonada. Esos presentimientos entran más en el campo de la percepción extrasensorial, entonces estrictamente no sería una profecía. Por lo que te dije al principio, ¿no? Profecía ya es como una revelación de una entidad superior o de un universo espiritual superior para nosotros respecto a un evento que va a ocurrir muy, muy a nivel del planeta. Ahora, no hay personas especiales para esto, es decir, cualquiera de nosotros podría ser en algún momento un canal para este tipo de mensajes. Lo que pasa es que no todo el mundo lo es porque de pronto no todos estamos preparados y porque si, digamos, los mensajes provienen, como se suele entender, provienen de universos espirituales más avanzados o evolucionados, pues buscan de alguna manera personas que estén más aptas para que afecten al colectivo de una forma más contundente. Por eso es, pero no porque sean más especiales que el resto, o sea, cualquiera podría hacerlo. Pero al final eso es una decisión de las jerarquías más altas, eso no es decisión nuestra. Una persona puede tener los dones, pero la elección de quién, a quién le envían el mensaje finalmente lo hacen es ellos, hablando desde ese punto de vista, ¿no? Y retomando un poco lo que hablábamos al inicio, que las profecías no siempre, digamos, son un referente de lo que va a pasar en un futuro, en ese orden de ideas también pueden dar respuestas sobre el pasado y el presente, como para dar un poco más de claridad en ese tema. Bueno, sobre el pasado, evidentemente hay, digamos, informaciones que también clarifican eventos y sucesos que ocurrieron, pero no serían profecías, ¿no? En ese sentido. Bueno, si tiene que ver con lo divino y de pronto fue dado por un ser divino, sí, estrictamente, pero digamos que ya por el contexto actual y lo que nosotros entendemos, pues cuando hablamos, sí casi que nos enganchamos en que es algo futuro, ¿no? Casi siempre, o sea, ya hablamos de un futuro. Pero a nivel, digamos, del pasado existen dentro del campo extrasensorial capacidades como la retrocognición o incluso la dermóptica o clarividencia, también podrían usarse para leer información que está almacenada en un pasado, en un lugar, por ejemplo,
o comprender, digamos, el simbolismo, el significado de lo que han dejado ciertas personas, digamos, de culturas ancestrales, por ejemplo, en sus petroglifos o de pronto en las pinturas rupestres. Y esas son capacidades que todos tenemos, ¿no? Extrasensoriales. Teniendo en cuenta, profesor, que cualquier persona puede experimentar una profecía, yo creo que todos los que estamos acá en este momento viendo la transmisión queremos saber si usted desde su experiencia ha vivido este tipo de experiencias, valga la redundancia, ha tenido algún tipo de profecía. Bueno, no sé si a nivel de profecías, pero sí hemos tenido eventos interesantes, por ejemplo, en los procesos de los grupos de contacto, una de las actividades, una de las cosas que hacemos, porque tiene que ver justamente con un grupo de contacto, es prepararnos para recibir mensajes de los guías extraterrestres. Y, por ejemplo, ellos a nosotros nos indicaban o nos daban o nos dan unas instrucciones cuando vamos a realizar salidas a ciertos lugares de poder planetarios, de respecto a, por ejemplo, señales que vamos a encontrar en el camino o que ellos se van a manifestar, o en algunos de los mensajes decían ellos, por ejemplo, dicen va a haber más avistamientos a partir de tal fecha o a partir de tal mes. Y hemos corroborado que es así. O sea, ha ocurrido eso. Eh, el año pasado, por ejemplo, en el año 2019, más o menos, como en marzo, si mal no estoy, hicimos una meditación de contacto. Y en la meditación de contacto recuerdo que apareció un mensaje que decía algo así como, en 3 meses sabrán de nosotros, o en 3 o en 4 meses, una cosa así. Se sabrá algo de nosotros. No lo sé, yo no puedo tampoco asegurar que sea por eso, que haya sido exactamente eso, pero siento que pudo ser. Y fue que justo pasaron los 3 o 4 meses y fue cuando apareció esa noticia con bombos y platillos de nuevo de que el Pentágono aceptaba lo de los extraterrestres. Y a partir de ahí pues empezó todo el boom otra vez como a dispararse, ¿no? Hasta ahorita la pandemia, que bueno, más o menos hasta junio, porque de junio para acá ya bajó como la intensidad del tema de los avistamientos, pero igual se siguen viendo cosas extrañas. Un mensaje que recibimos en 2012 decía lo siguiente: una salida que hicimos, vino nuestro gran amigo Sisto Paz Wells, contactado peruano, vino a Colombia, hicimos una salida a la región del Hato, allí en Ubaté, Cundinamarca, sitio muy hermoso, muy energético, y estando allí tuvimos algunos mensajes, y en los mensajes recuerdo que yo recibí un mensaje que decía literalmente así, decía más o menos, eso fue como en julio, entre junio y julio, más o menos, la salida, y decía, no en mucho tiempo, incluso, hablando de Colombia, decía, no en mucho tiempo incluso aparecerán propuestas, más o menos la idea era la paz, era sobre la paz de Colombia, y aparecerá una nueva oportunidad o una nueva idea de la paz y que provendrá incluso de los mismos estamentos oficiales. Y quedamos sorprendidos porque justamente en ese año, más o menos, si no recuerdo mal, fue septiembre o octubre, que estaba el presidente Santos y anunció de que se empezaba un diálogo formal con la guerrilla de las FARC, ¿no? Entonces, de alguna manera son cosas que dice uno, caramba, acá ha habido precisión y esto como tal se ajustaría pensando que fue una transmisión hecha por un ser, digamos, diferente a nosotros. O sea, por lo menos, ¿no? Y en ese orden de ideas, profesor, ¿hay de pronto antecedentes o indicios de cómo se siente corporalmente vivir una experiencia de estas, el sentir una profecía, como que afecciones físicas puede presentar la persona? Depende, yo creo que eso depende también de muchas cosas y evidentemente la persona que recibe, pues, digamos, depende de su carácter, su preparación, etcétera, muchas cosas. Bueno,
Yo aclaro, no considero como tal que sean profecías en el sentido estricto. Para mí son mensajes dados pues por otras entidades, pero no necesariamente profecías. Hablando de los mensajes de contacto, se utiliza una técnica que se llama telepatía instrumentalizada, que es la psicografía. O sea, nosotros recibimos una idea, un mensaje y sentimos escribirlo. Pero en lo personal no es que se experimente una incomodidad, no es que tú entres en un trance, pierdas, digamos, el sentido de la realidad, de dónde estás, de quién eres, no. Aquí no hay trance, es simplemente como si alguien te hiciera un dictado. De pronto lo único que me pasa es que yo sé lo que, o sea, sé las palabras que estoy escribiendo, escribo las palabras, pero el sentido completo, el mensaje completo, vengo es a comprenderlo después cuando ya lo leo todo. Digamos, yo entiendo que me mandan una frase y yo entiendo la frase, pero el contexto general del mensaje se termina de comprender es cuando ya está todo escrito y uno empieza a hacerle un análisis posterior, porque siempre se hacen una serie de análisis. O sea, esto no es que ya recibí el mensaje y ya lo lanzo, porque uno tiene que hacer un acto de autoevaluación también y autoobservación, porque existe un fenómeno que se llama mentalismos y eso le ha pasado a todos, hasta a los profetas. El mentalismo, que es una contaminación del mensaje original, debido a qué? A que pasa por el filtro de nuestra mente y nosotros tenemos que adaptarlo a primero a nuestra concepción de las cosas, de alguna manera nuestro contexto cultural, etcétera, y también poderlo colocar y organizar para, si es para transmitírselo a la sociedad, al resto de personas, pues para que llegue de la forma más clara posible. Pero en ese ejercicio siempre se genera una contaminación, es inevitable. Algunas veces ha sido delicado, ¿no? Porque se han distorsionado completamente los mensajes. Eso pasa. Ahora, pues volviendo al tema, como te digo, las profecías, yo quisiera contarte, aquí solamente comentarte dos cositas. Por ejemplo, tengo acá el libro El parto planetario, un libro de Sisto Paz Wells, que él escribió justamente para el año 2012, o pues previo al año 2012, pero la idea del libro es que hablaba de justamente lo que iba a ocurrir después del año 2012, a partir del año 2012. Y él tomó algunas, digamos, frases de diversos textos que se consideran proféticos. Y, por ejemplo, tú me preguntabas ahorita bueno, para el momento en que escribieron el Apocalipsis, pues eso fue antes que la aparición de la Virgen de Guadalupe en México. Pero la interpretación que hace Sisto y que se ha hecho de esta parte del Apocalipsis es muy interesante por lo que dice. Mira, dice, apareció en el cielo, el Apocalipsis 12, 1, 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 2 estrellas, y estando embarazada grita con dolores de parto porque llegó su tiempo de dar a luz. Resulta que la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene esas características, Sí, señor. tal cual. Y ella, dentro de la concepción indígena mexicana de los náhuatl, ella tiene en su cintura una cinta, creo que es de color negro, está dibujada. Y realmente también se le nota que su vientre está un poco voluminoso. O sea, bien interesante. Es una imagen de una mujer embarazada. La interpretación que se hace aquí, y por eso se llama el libro El parto planetario, hace alusiones a que iban a ser una nueva humanidad, iban a ser una nueva tierra, iba a aparecer o sea, que la madre tierra, realmente la Virgen, si nosotros nos atenemos a lo que hizo, a lo que pasó a lo largo de la historia, la concepción femenina del universo de alguna manera está muy sincronizada y sintonizada con la madre tierra, tiene que ver con la madre tierra. Y de alguna forma el regente o el ser, Gaia, porque es un ser inteligente, que es quien realmente nos sostiene acá, que el planeta en sí es un ser vivo, pues es ese espíritu planetario y estaba a punto de dar a luz, lo que te digo, una nueva humanidad. Entonces el mensaje de la Virgen de Guadalupe de alguna manera era ese, que iba a nacer una nueva humanidad y que a partir del 2012 realmente iba a empezar ese proceso de parto. Y como ustedes saben, el parto produce dolor,
tal cual. Entonces, por eso tantos dolores. Y también es un indicador de por qué ahora la mujer está tomando más, cada vez más y más importancia para lo que tiene que ver con el destino de la humanidad, porque es un momento donde la energía femenina en todos sentidos se está manifestando más, y no solamente en la mujer, en el hombre, en muchos hombres se está ocurriendo lo mismo, ¿no? Se han vuelto algunos, obviamente hay de todo, pero más compasivos, también se han dedicado más al tema de sus hogares, etcétera, etcétera. Entonces todo eso tiene que ver con la energía femenina. Y por ejemplo, mira, aquí dice a otra profecía que son de Juan de Jerusalén. Este fue un monje, un clérigo ortodoxo de la zona de Rusia, del cual se encontraron unos escritos que son profecías. Y hay una muy interesante que dice así, para que vean que la cosa no es tan grave, va a haber cambios y vamos para algo muy positivo. Dice así: llegados plenamente el año 1000, que sigue al año 1000, o sea, del 2000 en adelante. El hombre ya no será el único soberano, pues la mujer empuñará el cetro, será la gran maestra de los tiempos futuros y lo que piense se lo impondrá a los hombres, será la madre de ese año 1000 que sigue al año 1000. Difundirá la dulzura tierna de la madre tras los días del diablo, será la belleza después de la fealdad de los tiempos bárbaros. El año 1000 que viene después del año 1000 cambiará en poco tiempo. Se amará y se compartirá, se soñará y se dará vida a los sueños. A ver, ¿y dónde? Porque aquí tendríamos que hablar de otra cosa. ¿Dónde está atacando el lado oscuro, por decirlo de alguna manera? Está destruyendo de alguna manera a la mujer, porque sabe que ahí es donde la tiene perdida. O sea, y por eso hay muchas cosas que pasan con la mujer en general para distorsionar de alguna manera el papel que tiene la mujer en este nuevo momento de la historia de nuestra humanidad. Entonces, ahí les dejo pues como para que lo reflexionemos un poquito. Bastante interesante, profesor, y creo que hablo por muchos, no teníamos idea o no dimensionábamos de pronto la relevancia y la importancia de todos estos temas, y centrándonos precisamente también en algo muy relevante, que es la profecía del fin de los tiempos, y digamos que es como la que más se escucha. Hablemos de ella desde un punto de vista netamente ufológico. Digamos, qué se viene o qué se dice más bien en cuanto al tema del fin de los tiempos desde ese punto de vista. Bueno, desde el punto de vista ufológico, no, el mundo, pues los mensajes que hemos recibido y que siempre nos han transmitido, el mundo no se va a acabar ni se va a destruir. Otra cosa es que va a cambiar y está cambiando. Y dependiendo del nivel de resistencia que nosotros mismos hagamos a ese cambio, pues eso es lo que va a terminar produciendo más o menos dolor y más o menos sufrimiento. Como decía hace un rato, nosotros tenemos la capacidad de cambiar el orden de los acontecimientos. Se habla demasiado, por ejemplo, de la caída de un asteroide. Hace un ratito tú me decías que la gente piensa que que los mayas se habían equivocado. No, el 2012, lo que ocurrió es que el 21 de diciembre de 2012 iniciaba. A partir de ahí entramos en esa franja, que es una franja. Algunos estiman que esa franja se acaba el 2025, que era una franja donde se iban a presentar cantidad digamos, de situaciones y que iban a llevar a que la humanidad realmente hiciéramos un cambio. Lo que nos ha pasado este año, lo de la pandemia, también estaba previsto. En el año 2001, Sixto Paz recibió un mensaje de los guías donde advertían de la aparición de diversas enfermedades producto de virus, inclusive creados o manipulados a nivel de laboratorio, y que eso iba a ser usado como una arma para, digamos, ya las guerras a nivel atómico se cuidan mucho porque tanto los adversarios saben que si alguien utiliza esas armas, realmente no hay futuro para nadie. O sea, eso destruye a la humanidad. Aquí ya no hay futuro con ese tipo de armas. Entonces ellos las mantienen ahí, pero pues nadie las quiere usar y realmente que nunca lo vayan a hacer. Pero han establecido otros escenarios de conflicto que tienen que ver con el ahogo económico, con la destrucción de la economía de otro país. ¿Qué es lo que creemos? Y de acuerdo a varios mensajes que se recibieron desde antes y hasta digamos, los más recientes, que el virus famoso, bichito,
realmente pudo haber sido manipulado en laboratorio o extraído en laboratorio. Tal vez pudo ser premeditadamente colocado en China, pero no tanto por los chinos, o sí fueron los chinos que se hicieron un autoatentado a alguien, pero porque hay influencias desde afuera, en fin, puede haber un rollo ahí. Y al final, ¿qué pasó? Que eso se salió de control, como ya nos hemos dado cuenta, y se terminó regando por el planeta. La economía mundial, realmente, ¿dónde está el mayor problema de toda la humanidad en este momento? El tema económico. ¿Por qué? Porque el tema económico ha generado una inequidad impresionante. O sea, los niveles nosotros tenemos el mayor desarrollo tecnológico de la historia, por lo menos de nuestra civilización. El mayor desarrollo en muchos aspectos, pero también tenemos la mayor cantidad digamos, de inequidad y de sufrimiento en buena parte de la masa humana. ¿Por qué ocurrió lo del colapso o el casi colapso, sí, económico mundial ahorita? Para ver si el hombre cae en la cuenta de que ese método que se está usando y que se ha utilizado ha sido erróneo y ha llevado a una gran cantidad de catástrofe humanitaria en el planeta. Pero parece que no queremos entender. A nosotros nos hablan de la nueva normalidad. ¿Cuál nueva normalidad? Primero que todo, la normalidad de antes fue la que nos llevó a ese desastre. Y esto que nos quieren que llaman nueva normalidad, no es nueva normalidad, porque en el fondo quieren que sigamos haciendo lo mismo y seguir iguales. De tal manera que es que realmente yo pienso que el futuro de la humanidad y el mensaje primordial de esto es que la oportunidad para nosotros está en que cambiemos los paradigmas, la forma como enfocamos las cosas y especialmente en la parte de cómo se está sosteniendo el nivel económico del planeta y bajo qué parámetros se está sosteniendo esto. Pero aún no es fácil, aún no es fácil. Y fíjate los niveles de violencia que esto está generando, porque buena parte del problema violento que está ocurriendo, por ejemplo, en nuestro país, proviene de esa gran inequidad, de una gran, digamos, división que nos han metido a través de psicología de masas y que proviene en alguna medida, de entidades probablemente que están buscando que la humanidad realmente sucumba, que el parto se aborte. Eso es lo que están buscando. Entonces, tenemos que ir un poquito más allá, ver más allá de lo evidente y realmente nosotros ser los factores de cambio. Hay esperanza, pero la esperanza nace de cada uno de nosotros. Entonces, pues, las profecías o lo que los guías nos dicen es eso, digamos, ¿qué se espera? Se espera que la humanidad, una buena parte de ella, logremos despertar completamente. O sea, lo que algunos llaman iluminarnos. Lo que los indios Hopi hablaban de los 144,000 danzantes del sol. Lo que la Biblia y el Apocalipsis habla de los 144,000 que lavaron sus vestiduras. Están hablándonos es de una masa crítica, o sea, no se necesita que todo el mundo cambie, se necesita es que una porción de la humanidad lo suficientemente grande, igual, pero que no, ni siquiera es 1,000,000, han hecho cálculos y algunos hablan de que se necesitan 80,000 nomás para hacer un cambio positivo. Eso podría generar un cambio, un efecto dominó y un cambio planetario. Ahí es donde está la esperanza y ellos nos hablan de eso. Ahora bien, bajo las condiciones actuales, vuelve y juega, si nosotros seguimos caminando por ese terreno tan peligroso y fangoso, no es extraño que atraigamos eventos incluso naturales catastróficos que, bueno, nos sacudan un poco más. Por ahí, JJ Benítez escribió un libro, no sé si ustedes lo conozcan, que se llama Gog. Y es una novela, lo sacó hace 2 años, si mal no estoy, o 3 años, que habla de la caída de un meteorito. Ahora, él dice tener datos que dan fe de que parece que sí viene algo por ahí y que posiblemente va a caer en el 2027. Es muy sospechoso y es muy extraño algo también, no sabemos si es por eso mismo, pero la NASA y la Agencia Espacial Europea y otros países están ya hace ratico llevando a cabo proyectos para destruir asteroides potencialmente peligrosos que puedan estrellarse con el planeta. Ya eso está en marcha, eso ya lo están haciendo.
¿Será que ellos tienen más información y nosotros no lo sabemos? Es posible. Y lo del virus, por ejemplo, ustedes ven las tapas de The Economist, esa revista de economía que pertenece a los Bilderberg y a los grandes, digamos, ricos del planeta, donde dan los informes de las tendencias económicas, y en las tapas que ha sacado este año muestran es catástrofes, solo catástrofes. Pero ojo, es bueno poner atención a eso, pero también hay otra jugada de pronto, y es que quieren manipular a la humanidad a través del miedo. Siempre nos están manipulando a través del miedo. Y como saben que el miedo baja la vibración, pues el miedo atrae las catástrofes. Entonces tenemos que jugar con eso con mucho cuidado y hacerlo en nuestra parte. Y realmente hay esperanza y realmente vamos para un nuevo amanecer. Depende de nosotros que ese amanecer llegue pronto. Por acá el padre Ángeles dice que el nuevo orden es la caída de los cuatro jinetes, de los llamados cuatro jinetes del fin de los tiempos, es decir, la economía, la política, la ciencia y la religión como instituciones, pues ninguna de ellas tiene soluciones a los problemas de la humanidad, un poco lo que está mencionando el profesor, ¿no? Un gran saludo al padre, mucho gusto saber que está por ahí. Increíble. Totalmente de acuerdo, eso es parte, digamos, de lo que hemos visto y lo que se está viviendo. Y es que, ¿qué nos decían los extraterrestres? Por ejemplo, en los mensajes de los años 1974, en los años 70, ellos hablaban de que nos teníamos que preparar para algo que ellos llamaban la catástrofe. Y la catástrofe, la palabra catástrofe la separaban de adrede. Catastro-fe. Catastro es un censo o una evaluación. ¿De qué? De la fe. O sea, ¿en qué creemos? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Hacia dónde estamos nosotros? ¿Qué bases tenemos nosotros? Y que llegaría un momento en que iba a ocurrir eso y que nosotros teníamos que prepararnos para ese momento para de alguna manera no solamente nosotros mismos mantenernos equilibrados en medio de esa circunstancia, sino también poder ser luz para otros de alguna forma, poder ayudar a otros. Y esos son los tiempos que estamos viviendo. La catástrofe era o es el momento actual en el cual hay tanta información, hay tal cantidad de datos que las personas llegan a confundirse y no saben realmente en quién creer, en qué creer, ni hacia dónde tomar. Y cuáles son los que ostentan los potentados de eso, los cuatro jinetes que menciona el padre, o sea, la economía, la política, la religión, etcétera. O sea, la gente no le cree a nadie, sí, es decir, estamos en una mare magnum de cosas que es una gran confusión. ¿Dónde está la clave para que no nos dejemos afectar de esa confusión? Mirar un poquito más hacia adentro de nosotros. Recordar que allá hay una fuente de luz inagotable y que esa sí es la única que nos puede dirigir y hacer caminar aún en medio de la oscuridad. De resto no hay otra alternativa. Y generar justamente cambios. O sea, la idea no es que se acabe de alguna manera que haya una destrucción. O sea, aquí yo he visto personas, por ejemplo, en el año 2000, yo recuerdo, y en el 2012 también, que había personas que andaban deprimidas porque no se había acabado el mundo. O sea, pensaban que deseaban que el mundo se acabara. Si la idea no es que se acabe el mundo, la idea es que se transforme para bien. ¿Sí? Claro. O sea, por mucho que estemos desesperados, nosotros no podemos atraer eso. O es que somos más egoístas incluso que los que criticamos, porque eso es como el mundo no es bonito para mí, entonces que se le acabe el mundo a toda la gente, no, no tiene sentido. Eso es ser egoísta. Claro, sí, señor. Bien, profesor, ya para ir finalizando, voy a leerle algunas preguntitas de algunos de nuestros seguidores. Por acá, Andrés Vargas comenta o pregunta cómo tomar todo este tema de los Simpson y sus profecías, que también es un tema bien controversial. Miren, eso lo han analizado desde varios puntos de vista. Hay quienes dicen, Qué pena, oye, última, podemos aló. reiniciar la... Qué pena, Ah, sí, profesor, es claro, que ya se va a acabar no te la sesión. ¿Podemos preocupes. reiniciar para responder? Bien, gracias, profe. Entonces Ya nos ya se vemos. va a comunicar. Muy bien, ya nos vemos. Listo, sí, señor.